El término Gran Sur se refiere a una conceptualización geopolítica que agrupa las naciones ubicadas en América Latina, África, Asia, Oceanía y parte del Medio Oriente, las cuales comparten una historia común de colonialismo, explotación económica y desafíos socioeconómicos. Estas regiones suelen ser marginadas en el escenario global, tanto en términos económicos como de representación política, y su desarrollo ha sido condicionado por dinámicas de poder dominadas por el norte global. En el Gran Sur habita una rica diversidad cultural, étnica y biológica, y sus países han emergido como actores fundamentales para abordar el cambio climático, la conservación de recursos naturales y desafíos como la desigualdad y la exclusión social. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de programas de televisión que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC, producimos conjuntamente. Esta es una serie de 5 programas. Esta es la primera edición de todo ese periplo que haremos, ese periplo televisivo. Y hemos escogido un tema que nos parece relevante hoy día en el contexto de la estructura y la geopolítica mundial que estamos viviendo, de grandes conflictos e incertidumbres. Y hemos invitado para ello a 2 especialistas muy connotados que en un momento presentaré para conversar qué entendemos por el Gran Sur, qué es esta denominación que suena incluso fuerte, ¿no? 2 distinguidos universitarios me acompañan en este primer programa que, como decía, hemos intitulado Panoramas del Gran Sur, y se trata del doctor Ricardo Yoselevsky Retamal. Él es chileno por nacimiento, pero mexicano por corazón y por muchas otras razones probablemente. Él estudió sociología, ciencia política e historia. Es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y trabaja en el Departamento de Política y Cultura de una de las unidades de esta universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en la alcaldía, para los que nos ven y no están familiarizados con la geografía de la Ciudad de México, la alcaldía Xochimilco. El profesor Yoselevsky es un universitario muy reconocido que ha trabajado en Flaxo, el Colegio de México, en donde ha impartido cursos en el Instituto Mora, que es otra institución muy importante, y sus líneas de investigación son partidos y sistemas de partidos, sistemas políticos y sus cambios históricos, entre otros. Nos acompaña también el maestro Enrique Provencio Durazo. Él es economista por la Universidad de Sonora y maestro en economía, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y realizó el programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable, un programa muy importante del Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Es un programa que se conoció como LED México. Él es profesor, ha sido profesor en la Facultad de Economía y en muchos otros lugares de manera muy importante, y actualmente es el director e investigador de un programa que se llama el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, también de la UNAM, y profesor en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica, así como la de Desarrollo Social en el posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la
de la UNAM. Enrique, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, creo que yo anuncié que el tema es este asunto del Gran Sur, ¿no? O sea, y lo digo porque desde la UDUALC, esta Unión de Universidades de América Latina y el Caribe en la que participo, estamos no solamente pensando en América Latina y el Caribe, sino en un espacio mucho, mucho más amplio, en donde creo que existimos pueblos, comunidades, naciones, que se nos ha denominado como naciones subdesarrolladas, en vías de desarrollo, y en algunos otros casos yo diría, me gustaría más decir como subyugadas. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo entienden ustedes este tema al sur? Enrique. Gracias de nuevo por la invitación, Roberto. Muy brevemente, pero hay que hacer algo de historia, porque las categorías han cambiado. Se le llamó algún tiempo países del tercer mundo. Así es. Lo cual a partir de 1979 entró en crisis. Luego se promovió sobre todo la idea de que los países del sur, aunque no todos, éramos países en desarrollo, porque había un proceso del cual había que salir del subdesarrollo. Después han entrado muchas otras categorías, países emergentes. Los no alineados. No alineados. Y con diferentes matices y por diferentes razones ha habido categorías que denominan al sur, una de ellas ahora el sur global. Pero lo que ahora nos pone sobre la mesa el Gran Sur, creo que tiene una característica importante. Primero, que tiene implícita y explícitamente una idea de desarrollo diferente. Absolutamente. Aludiendo a algunos conceptos que ya no se escuchaban. Desarrollo con rostro humano, tercera vía, entre otras. Pero que esa idea de desarrollo, que está muy distante del economicismo clásico, se centra en la idea de la educación, por un lado, como pivote de desarrollo, y en la idea de cooperación. Creo que esas tres vertientes, otro desarrollo, educación y cooperación, son parte de la tradición de discusión del desarrollo. Pero el énfasis que hacen en educación creo que le daría la clave. Pero no sé, Ricardo, aquí me gustaría mucho entrar en esta parte de, a ver, tenemos el mundo, ¿no? Y el norte global, y ellos creo que nos bautizaron como el sur global, lo cual, a mi juicio, implica una denominación, ¿no? Una denominación desde una perspectiva. Y el asunto es que con la globalización y todos estos 40, 50 años que hemos vivido en donde el multilateralismo ha polarizado, ¿no? El Gran Sur no solamente, a mi juicio, tiene identidades propias tecnológicas, culturales, políticas, en fin, sino que tal vez entenderlo bien puede significar una oportunidad de resolver los problemas de eso que se llama el Gran Sur, que habría que entender bien, y de todos los demás. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Creo que Gran Sur, felizmente, no es un término que haya hecho fortuna en el sentido común. Es más fácil encontrar el sur global, sí, como dice, que tiene muchas connotaciones, pero que se usa particularmente en los discursos geopolíticos, ¿no? Digamos, algunos gobernantes lo han usado. Y el sur, el Gran Sur, apunta a algo que ha sido puesto en evidencia por la crisis de las formas de pensar el mundo después del término del mundo bipolar. América Latina sí pasó las épocas del desarrollo, ¿no? Y
las organizaciones internacionales han tenido números distintos, digamos, de grupos. Hoy día se habla de los BRICS, todavía quedan algo de los no alineados, los 77, y las cuentas nunca cuadran. El problema de hablar del Gran Sur apunta a algo que ha ido apareciendo, que es la idea de una humanidad que está encuadrada en estados nacionales, eso no tiene remedio, pero que enfrenta problemas que los estados nacionales no pueden resolver. Y entonces aparece un sujeto que puede ser una ilusión o una cuestión sumamente idealista, que puede enfrentar la humanidad, la relación con el medio ambiente en particular, no como un problema de políticas nacionales, sino como una cuestión de concientización que los sistemas educativos tendrían que poner en primer plano para algo que va más allá de lo que son las políticas nacionales. Y entonces, esta idea de Gran Sur apunta a un sujeto que es la humanidad, no países particulares ni regiones. Has puesto un punto muy, muy importante. Quiero pedirle a los que nos acompañan en la televisión o a distancia desde casa, desde donde estén, a ver el siguiente material que ponemos a su disposición. Regresamos en un momento. Superar la desigualdad en América Latina, afrontar los problemas de la sustentabilidad ambiental pasa por tener una población mucho más capacitada. Necesitamos generalizar la educación superior. Buscaremos financiamientos como podamos. Se los exigiremos al Estado, buscaremos otra fuente de financiamiento, pero hay algo que no podemos renunciar. No podemos renunciar a ampliar el acceso de toda la población a la educación avanzada. Muchas gracias por estar de regreso con nosotros en esta serie sobre el Gran Sur y sus retos sociales, políticos, tecnológicos, económicos. Nos acompañan Ricardo Yoselevsky y el maestro Enrique Provencio para conversar de estos temas. Ricardo, a ver, ¿cuáles serían para ti los, en un listado principal, los retos más importantes del Gran Sur? Los retos de la desigualdad, sin duda, están en el primer plano en todo el mundo, pero a todos los niveles. O sea, el Gran Sur es, en primer lugar, la idea de la desigualdad. ¿A quién apunta? A una humanidad que está excluida, a una humanidad que poéticamente ha sido definida por gente como Senghor, que por otro lado los pobres y los excluidos están en el primer verso de La Internacional, que es el título del libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra en francés, ¿no? Y no puede en este momento usarse las teorías que se usaban para analizar estas situaciones. Visto globalmente, hay definiciones, por ejemplo, Johann Galtung, en los años 80, caracterizaba este mundo como países ricos con grandes bolsones de pobreza y países pobres con unos bolsillos de riqueza insultante. Y es un poco una buena descripción de lo que está pasando hoy día. Ahora, la desigualdad no es algo que se vaya a arreglar, porque parece que todas las propuestas programáticas son demasiado utópicas. Y el mundo está entrando en conflictos que hacen impredecible la salida. Ahora, yo no soy catastrofista, soy pesimista, pero con limitaciones. Creo que de todos estos conflictos, eventualmente algo tendrá que salir y tendrá que ver con una idea de humanidad que está apareciendo en una buena cantidad de pensadores, ¿no?, que están hablando ya más allá de lo que son los problemas del desarrollo nacional, porque el desarrollo siempre tuvo apellido, era desarrollo nacional. Y hoy día está claro que
el desarrollo del conjunto del sistema no alcanza para que los países del Gran Sur realmente puedan disminuir las brechas que los separan del Gran Norte. Enrique, tú diriges un espacio de investigación, de difusión muy importante aquí en la UNAM, pero que tiene una perspectiva, un horizonte, ¿no?, mexicano e incluso un poco más allá. Sin duda, creo que yo compartiría con Ricardo esta idea de, primer asunto, la desigualdad, pero regresé ayer de Chiapas, donde hablábamos también del Gran Sur, ¿no? Y una de las cosas que se planteaba como posibles alternativas, para estos temas como la desigualdad y la justicia social, traer a cuento lo que otros practicaron y que han sido excluidos, fueron aplastados. ¿Tú qué crees, Enrique? Además, tú eres además economista ambiental, ¿no? Tienes mucha experiencia en eso. Bueno, de entrada, al reto de la desigualdad y las brechas que siguen siendo tan profundas, hay que agregar el reto de la crisis ambiental, que es planetaria y que está teniendo un efecto que no es simétrico entre el Gran Sur y los países que alcanzaron un más alto nivel de desarrollo. El punto es que el desarrollo tiene ahora una connotación distinta, no solamente porque hay que entenderlo en el espacio global, sino también porque hay que entenderlo como la necesidad de sobreponernos a una crisis ambiental que está impactando más al Gran Sur, porque somos más vulnerables por un lado, y por otro lado porque la lucha contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad, está requiriendo altos volúmenes de inversión que no están fluyendo en la cooperación internacional. Resumiría diciendo, hay un nuevo reto de desarrollo que ya no es el reto aquel de la salida del subdesarrollo, sino de enfrentar una crisis ambiental, por un lado, de desigualdades, y además en un contexto global de muchas tensiones y crecientes conflictos armados, como se está viendo en la actualidad. Y creo que el planteamiento que se hace sobre el Gran Sur tiene una virtud, que es recuperar una perspectiva que sí, quizá es muy idealista, pero que fija un horizonte de desarrollo humano, otro desarrollo, también así lo decía Galton, por cierto, otro desarrollo que no sea solamente un desarrollo basado en el crecimiento y la acumulación permanente. Y creo que los planteamientos que están haciendo desde el Gran Sur ponen ese aspecto sobre la mesa. Cómo aprovechar la gran diversidad cultural del Gran Sur para poder contribuir a una cooperación sur-sur y norte-sur, como lo dicen, pero que realmente apoye otro proceso de desarrollo. Y ahí hay una dificultad, porque los flujos de cooperación están estancados, porque los medios de ejecución de las grandes convenciones y acuerdos internacionales no están fluyendo. No están fluyendo. No, pero yo me refería también a esta parte de, y hubo, bueno, además en un espacio como Chiapas y en particular San Cristóbal de las Casas, como ustedes se pueden imaginar con esta presencia indígena tan importante que hay, ¿no? Esta decía, es que la solución, ¿no? O una de las soluciones, una de las vías que tenemos que es recuperar todo eso, ¿no? Que los pueblos originarios, en fin, había mucha insistencia en esta parte, que es tecnológica, lingüística, cultural, de todo, tiene distintas manifestaciones. ¿Ustedes creen que ese diálogo de saberes para resolver esto es una de esas vías? Porque había voces que decían, no, aquí los saberes caminan paralelos, esos son los diálogos, ¿sabes? Poesía. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, había un dilema, porque el desarrollo tenía un eje que era la industrialización. Y
apareció el problema ambiental y los acuerdos internacionales contenían una idea que era muy cuestionada, de que limitando la expansión de la industria, los países periféricos renunciaban a un futuro de desarrollo en bien de un medio ambiente que estaba siendo estudiado y calificado desde el norte. La cosa hoy día está planteada de otra manera. De hecho, las políticas de desarrollo ya no tienen un eje industrializador, ¿no? El mundo está organizado de otra manera y la idea de enfrentar el deterioro ambiental o el deterioro del planeta requiere desde la constitución de este sujeto global, que es la humanidad. Ahora, si alguien cree que esto es una cuestión puramente metafísica, no, la humanidad reducida a la condición biológica de la especie humana está actuando hoy redistribuyendo la población sobre el planeta. Los problemas migratorios no los va a solucionar ningún país, ni los expulsores, ni los receptores, ni los de paso. No hay manera de hacer una política que pueda contener los flujos migratorios. Ese es un fenómeno que es de la humanidad ya en su condición más común, ya la búsqueda de alimento. Es la especie humana biológica que se redistribuye sobre el planeta. Vamos a otro espacio de materiales que hemos preparado para ustedes y regresamos con estas interesantes reflexiones que Ricardo Yoselevsky y Enrique Provencio nos obsequian generosamente. Volvemos en un momento. El Gran Sur, conformado por los países de América Latina, África, Asia y Oceanía, representa una vasta región marcada por su riqueza cultural y su diversidad social, forjada a lo largo de los siglos de la historia. A diferencia de otros bloques geopolíticos, el Gran Sur comparte una herencia común de lucha contra la opresión colonial y de búsqueda de autonomía, una trayectoria que ha modelado sus sociedades y ha dado lugar a un tejido social único, caracterizado por su capacidad de resistencia, su creatividad y su compromiso con la comunidad. El tejido social del Gran Sur está compuesto por comunidades solidarias que han construido relaciones de apoyo mutuo para enfrentar desafíos económicos, políticos y sociales. La vida comunitaria se ve reflejada en prácticas de cooperación y redes familiares amplias que funcionan como redes de apoyo frente a la exclusión y la desigualdad. Estas formas de organización no solo son una respuesta ante las carencias del Estado, sino que además reafirmaron los lazos sociales y construyen un sentido de autonomía y empoderamiento. Estamos de regreso con Ricardo Yoselevsky y Enrique Provencio en este primer programa Panoramas del Gran Sur, en una serie de 5 programas intitulados Gran Sur, Retos para un Futuro con Identidad, que realizamos conjuntamente la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe. Estimados invitados, estamos en una de las universidades más importantes de América Latina, sin duda, y el Caribe, y bueno, según los rankings, aunque yo no creo mucho en ellos, se los digo en confianza, del mundo, ¿no? Creo que lo es, de todas maneras, independientemente de que lo digan los rankings. Inevitablemente, si este tema, en el que creo que ambos han coincidido, de la desigualdad social como el eje, ¿no?, que define esto que entendemos como el Gran Sur, ¿qué puede hacer la educación para intentar desanudar, sacar a Ricardo Yoselevsky de este pesimismo, ¿cómo lo calificaba? Prudente o Acotado. acotado. Enrique. Gracias de nuevo, Roberto. Creo que Y me refiero a la educación en general, y la educación superior también, por supuesto. también en eso ha habido muchos cambios. Quiero recordar que Jaime Ross, el gran economista fallecido, decía, es cierto, la educación es medio de movilidad social. La educación es el medio y el mecanismo y a la vez el objetivo de la formación humana. Pero la educación por sí misma no siempre va a ser la solución al desarrollo, porque se necesita la contraparte, que es el tener oportunidades, el tener empleos, el tener inversiones para que la educación fructifique. Y sin embargo, uno alza la mira y encuentra desde el principio que la educación no fue concebida originalmente como un medio de desarrollo. Fue concebida como un medio de enriquecimiento humano, y ahora la concebimos como un derecho. Y yo diría, hay que entender entonces que eso que se llama derecho al desarrollo, en lo que en buena medida están basadas las ideas del Gran Sur y esa declaración de la educación inclusiva que ustedes promueven, tiene que ir de la mano con el derecho a la educación y la cultura. Creo que uno de los grandes énfasis del Gran Sur tiene que ver con la diversidad cultural y con el gran potencial de enriquecimiento humano. Y entonces resumo pues dos perspectivas: la educación como medio de desarrollo humano per se, y la educación como vía de la movilidad es algo que resulta incuestionable a estas alturas. Pero siempre teniendo presente eso que decía Jaime Ross, no se puede esperar que la educación por sí misma se vuelva la vara mágica del desarrollo y la de reducción de la desigualdad, porque faltan todos los demás elementos indispensables en el desarrollo. Pero de acuerdo en mucho con esto que Enrique Provencio nos brinda, Ricardo, ¿y qué le enseñamos entonces? Si estamos de acuerdo con eso, el contenido de la educación entonces, o sea, ¿qué le metemos en la cabeza a los estudiantes? Me parece que... Porque hoy, la cobertura ha crecido. No es suficiente, ¿no? Y en algunos lugares es tremendamente todavía pequeña, es Paraguay, Salvador, o incluso dentro de México. La Ciudad de México tiene 99% de cobertura, Chiapas tiene muy poquito y Oaxaca otro poco, y así seguramente en otros lados, ¿no? Excepto tal vez la Argentina y el Uruguay. Pero el tema del contenido de la educación también me parece que es importante. ¿Tú qué piensas? Creo que Enrique tiene razón. La educación por sí sola no basta, pero creo que tampoco la educación tiene que estar definida en función de su papel en un plan más amplio. Tiene fines propios. Y creo que uno de los fines importantes es integrar a esta humanidad con la diversidad. Es uno de los problemas, una de las contradicciones definitorias de este Gran Sur. El integrarse a una humanidad siendo diferente. Es la educación pública, gratuita y laica.
la que puede comenzar a formar esta humanidad, ¿no? Con el conocimiento, primero la conciencia de la diversidad, al mismo tiempo que la conciencia de la pertenencia a una especie biológica en la que estamos todos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que comenzar por la educación básica, ¿no? Y es esta la que tiene el primer punto ¿no?, de diferenciación y de integración al mismo tiempo. Déjame interrumpirte un momento. En el Uruguay, desde que empieza uno la escuela, le enseñan que votar es un derecho. Y la gente entonces se aprende eso y va a votar porque se lo enseñaron en la escuela. ¿No deberíamos de enseñarle aquí a los niños y a las niñas desde que entran que la desigualdad no sirve? A eso me refiero. A eso me refiero con el asunto del contenido, ¿no? Porque tristemente hay que aceptar que en muchas universidades, tú les llamas públicas, yo les digo no se paga. No son bueno, no son gratuitas. En inglés es al revés. No son gratuitas. Sí cuestan, pero no se paga. Como decía, en muchas de estas universidades públicas importantes de América Latina y el Caribe, educamos a neoliberales conspicuos de la más alta categoría. Entonces, el tema del contenido me parece, no sé. Bueno, los planes educativos y la organización de la educación siempre han estado sometidos a lo que llamemos la ideología dominante. En la época del desarrollismo y sobre todo la segunda posguerra, había la idea desde la educación primaria de hacer conciencia en los niños de la existencia de América Latina o de un mundo más amplio. En México todavía existen escuelas primarias que tienen el nombre de otros países. Yo hice la escuela primaria en Chile, en la Escuela República de Guatemala, y el rito de la bandera los lunes incluía tanto la bandera chilena y el himno como la bandera y el himno de Guatemala. Y como niños vivimos lo que fueron los golpes de Estado en Guatemala, ¿no?, informados por nuestros profesores. No era simplemente el poner el nombre del país a la escuela, ¿no? Los niños tenían que tener conciencia de que existía Guatemala como un país diferente, pero con el cual teníamos también una relación. Pensar hoy día qué tipo de conciencia puede ser reflejada a los niños a partir de una visión distinta, y en esto sí la idea de Gran Sur tiene que ser un eje, ¿no?, distinta de lo que es un mundo en que lo importante es el mercado. Claro. Muy bien. Vamos a ir a un último corte con material también interesante que hemos preparado para nuestros televidentes y regresamos para concluir con temas también, un tema me parece muy inspirador, ¿no?, con nuestros amables invitados Ricardo Yoselevsky y Enrique Provenzo. Acompáñanos en un momento. Por supuesto, la Organización de Cooperación del Sur, organismo intergubernamental fundado por estados de América Latina y el Caribe, de África, del mundo árabe, de Asia, del Pacífico, tiene una relación muy estrecha también con la UDUALC y otros organismos universitarios del sur global. La UDUALC es un miembro asociado fundador de la Organización de Cooperación del Sur, haciendo de la UDUALC y de la OCS una organización intergubernamental que también es transsectorial. Y por supuesto la relación y la importancia que ponemos desde la OCS en términos de nuestra relación con la UDUALC se fundamenta en reconocimiento del hecho que no hay construcción
de una tercera vía de desarrollo, razón por la cual la OCDE fue fundada. No hay construcción de una tercera vía de desarrollo desde y por el sur si no tenemos una relación estrecha con nuestras universidades, que tienen que ser a la vanguardia del fomento de nuevos conocimientos y de brindar nuevas soluciones para nuestras comunidades en nuestros países. Y segundo, reconociendo también que la UDOALC tiene un papel importantísimo en América Latina y el Caribe en términos de integración regional. Y desde la Organización de Cooperación del Sur, que claramente, por razones obvias, es una organización enfocada en la cooperación sur-sur, reconocemos también que no hay cooperación sur-sur auténtica, que no pasa también en paralelo por una verdadera integración de las regiones que constituyen el sur. Y finalmente, reconocemos, aunque somos una organización intergubernamental, que no hay cooperación sur-sur duradera en el tiempo, o sea, no hay cooperación entre nuestros gobiernos que sea sostenible en el tiempo si no tomamos también las medidas necesarias de la integración entre nuestros pueblos. Y la UDOALC tiene un papel imprescindible en ese sentido. Nuevamente con Enrique Provencio y Ricardo Yoselewski en esta interesantísima conversación sobre el Gran Sur, sus grandes retos y desafíos posibles, con optimismo. ¿Cómo los del Gran Sur pueden cooperar o pueden trabajar o deben trabajar para resolver sus asuntos? Enrique. Gracias. También ha sido un tema complejísimo porque la cooperación entre los países del sur, por ejemplo, entre América Latina, ha pasado por muchos periodos de altibajos. Y al menos desde México, la idea de que la cooperación es posible, pues actualmente enfrenta muchos escepticismos. Y sin embargo, hay varias pistas en las que creo que hay que enfatizar. ¿Hay alguna buena noticia? Hay una buena noticia, sí. Una de ellas es que en el mundo de los foros multilaterales, la cooperación entre los países del sur y el desarrollo de posiciones comunes para enfrentar los grandes problemas globales puede dar todavía mucho más de sí, sobre todo, por ejemplo, en las negociaciones de cambio climático, en las negociaciones de protección de biodiversidad y en todos aquellos temas en los que el Gran Sur tiene no nada más un patrimonio ambiental y cultural muy potente, sino mucha experiencia en aplicar soluciones como las que decías hace un momento en San Cristóbal, soluciones basadas en la naturaleza. Y ese es un primer punto en el que la cooperación es posible, sobre todo en la defensa de posiciones comunes y favorables al Gran Sur en los foros multilaterales. Esa es una. Segundo, los grandes flujos migratorios que están ocurriendo en la actualidad y que sin duda son uno de los aspectos distintivos del mundo contemporáneo, van a terminar siendo un elemento de negociación favorable para el Gran Sur si se manejan de manera coordinada, puesto que el gran cambio demográfico que están enfrentando muchos países y que va a exigir un reacomodo de la población mundial, puede tener también un elemento y una plataforma muy positiva de cooperación. Tercero, la experiencia que vivimos en la pandemia, la experiencia y la necesidad de desarrollar soluciones comunes a escala global y regional, creo que nos enseñó una de las grandes lecciones que nos obligan a mayor cooperación, que es el ordenar los flujos, el ordenar las grandes redes de producción de farmacéutica y de apoyo a la salud. Y todo eso siguen siendo oportunidades que exigen mucha cooperación dentro del sur mismo, por supuesto, y entre sur y norte, ¿no? Ricardo. Una nota pesimista.
la pandemia mostró que incluso las integraciones que están más avanzadas no pueden... ¿Europa te refieres? Europa. Europa no tuvo una política europea. Fueron políticas nacionales para enfrentar la pandemia. Cada país a ver cómo se las arreglaba. Ya después entra la coordinación. Creo que tienes razón que es un deber, ¿no?, irrenunciable el que exista acuerdos y cooperación respecto de la producción y distribución de farmacéuticos, ¿no?, de los medicamentos. Pero hay otra cosa más que tiene que ver con la conciencia. La reactivación de la conciencia de los pueblos originarios es una fuente de conflicto. No es solo una fuente de nuevo conocimiento. En el caso del sur-sur, el reclamo territorial de los mapuches en Chile y Argentina está planteando un problema que ninguno de los dos países puede resolver, pero que algún observador argentino planteó como un desafío para el futuro, porque el territorio que reclaman los mapuches contiene quizás la fuente de agua dulce más importante. Y entonces la complejidad de todo esto va a crecer y la capacidad de los gobiernos para enfrentar los problemas y además acordar políticas que puedan ayudar a solucionar estos problemas va a ser puesta a prueba muy dura, particularmente por las diferencias ideológicas entre los gobiernos. Esa es una cuestión que también la idea de Gran Sur y de un sujeto que es la humanidad implica también relativizar los obstáculos para la cooperación y la comunicación entre gobiernos que tienen regímenes políticos distintos e ideologías que también pueden entrar en conflicto. Definir entonces un nivel en el cual los acuerdos no pueden estar sujetos a las diferencias políticas que pueden ser contingentes. Así es. Es una pausa. Este programa no termina, esta conversación tampoco. Es una pausa que yo les agradezco infinitamente a Enrique Provencio y a Ricardo Yoselewski sobre un tema que no solamente es importante o interesante, es fundamental, me parece. Es como decía un profesor que admiro mucho, es estructural, para ponerle algún nombre, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer programa, Panoramas del Gran Sur, y quiero cerrar invitando a todas y a todos a que nos acompañen en esta serie, Gran Sur, Retos para un Futuro con Identidad, producidos por la CUAED y la UDUALC, desde aquí, desde este maravilloso espacio, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.